rojo detrás. En ese momento mi casa está así. Y esos espacios no tienen nada de malo, pero sí les hace falta colorcito, alegría. Y como ya llega la primavera, ¿qué más? Qué buena excusa para empezar a decorar mi casa. Y estoy hablando mucho, pero ni siquiera me he presentado. ¿Cómo estás? Si no me conoces, mi nombre es Alejandra. Soy mamá de 2 niños, ama de casa. Y me encanta decorar mi casa según las estaciones. Hoy damos bienvenida a la primavera. Así que gracias por visitarme, gracias por hacerle clic a este video. Hoy limpiamos, vamos de compras, decoramos y ponemos esta casa como un bombón para recibir a la primavera. Si notas mi ojo un poco picho, así es como le decimos en Colombia cuando el ojo está así como rojito y apagado. Lo que pasa es que mi perrita Lumi me dio un lambetazo y me quedé dormida. Pasaron muchas horas y mi ojo se infectó. Y yo ni siquiera sé por qué estoy empezando el video de esta forma, contándole esto a extraños del internet. Pero yo mejor dejo de hablar y empezamos. Por supuesto que no podemos decorar en superficies sucias, así que me voy a dedicar a hacer una rutina diaria de limpieza. Hoy no quiero limpiar a profundidad porque esto ya lo hicimos en el video pasado. Te dejo este video que está acá si quieres ver cómo hago la limpieza profunda de mi casa. Pero empecemos de una vez, vamos a limpiar. Comenzaré con mi rutina de limpieza diaria, que incluye lavar los platos, limpiar los mesones, quitar el desorden, quitar un poco el polvo, y también quiero irme a mi habitación, quiero cambiar sábanas y miren este desastre. Tengo una pila enorme de ropa por doblar, pero no pasa nada, vamos a encargarnos de todo esto. Si eres mamá, me vas a entender. Aquí está el tarrito de leche de mi niña de esta mañana. Se viene por las mañanas a quedarse un ratito con la mamá en la cama. Le doy un poquito de leche mientras lo hace y bueno, este es el resultado. A mi cama le estoy poniendo mis sábanas favoritas. Estas son sábanas de lino. Yo amo este material porque es un material natural, te mantiene fresco durante la noche y además es muy duradero. Estas sábanas las tengo ya hace 3 o 4 años, algo así, y todavía se mantienen como nuevas. La realidad de ser mamá es tener 2 pilas gigantescas de ropa por doblar el día en que quieres hacer esta transformación. Hagamos una pausa con la limpieza y hablemos de la decoración que estoy planeando. Buenas noches, en este momento son las 11 de la noche. Tengo esta balaquita porque acabo de hacer mi rutina de cuidado de piel. Me puse mi pijama, estoy bien a gusto. En este momento debería estar durmiendo, pero me ganan las ganas. Quiero que hablemos de las compras de decoración. Algunas cosas las haré por internet en este momento y otras cosas iremos a la tienda. Empecemos hablando de las compritas grandes. Mi esposo y yo queremos invertir en 2 piezas para nuestra habitación. La primera es este espejo. No, me lo sueño en la habitación. Yo hace años, unos 2-3 años, me soñaba con uno de estos. Y hay uno que es muy costoso. Esos espejos de la marca Anthropologie son costosísimos. Miren el precio, este es el precio en dólares. No. Yo definitivamente no puedo pagar esto, pero buscando, encontré este que está a solo una fracción del precio de este otro. Así que dije, ya no voy a esperar más. A mi esposo le gustó, me dijo que sí y lo vamos a comprar.
Este dice que llega en menos de una semana, perfecto. Además que está en promoción, lo voy a comprar al 20% de descuento, mejor dicho, al carrito. Lo siguiente que mi esposo y yo queríamos hace rato, este es una credenza o un mueble para poner debajo del televisor. Este se adapta perfecto a nuestras medidas. Yo amo la madera que es así en tonos naturales, en tonos neutros. Miren este diseño, no, está definitivamente perfecto. Vi este de acá, pero no, a mi esposo no le gustó para nada. También vimos este de acá que me encantó, me fascinó, pero el problema es que no llega hasta dentro de 18 semanas. ¿Ustedes saben qué son 18 semanas? Eso es como medio año. No, definitivamente. También vimos este y casi lo compramos, pero también se demora de 13 a 18 semanas. No vamos a esperar medio año. ¿Qué tal si llega y de pronto no nos gusta? Ya nos ha pasado, nos pasó cuando estábamos recién casados, compramos un sofá, esperamos 3 meses hasta que llegara y el sofá no sirvió, no pudo entrar al ascensor del edificio donde vivíamos. Ese error no lo volvemos a cometer, así que no vamos a esperar meses y meses, no. Muy hermoso, nos enamoramos de este, pero no, gracias. Mi esposo ya me dio la luz verde, vamos a comprarlo. Este es el precio que dice en dólares, pero yo voy a buscar unos cupones a ver qué tal nos sale. Y ese es un tip que te doy si vives acá en Estados Unidos: nunca pagues el precio completo, siempre puedes buscar un cupón en algún lado. Inclusive les puedes mandar un correo diciéndoles que ya vas a hacer la decisión de comprar, solo necesitas un cupón y te lo envían. A veces si descargas la app de la tienda puedes tener un cupón, en fin. Nunca pagues precio completo, investiga bien cómo recibir un descuento de la tienda. Y las últimas cosas que tengo en mi lista de compras es comprar una plantita, también quiero comprar unas velas y quiero comprar una nueva manta para mi habitación. ¿Qué les parece estas velas? Yo no sé, yo estoy un poco insegura con ellas, me parecen un poco locas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho algunas cosas también tienen cupones. Bueno, señoras y señores, nos fuimos. Y bueno, señoras y señores, nos fuimos. Vamos a comprarlo. Después de semana y media llegó el mueble para el televisor. Yo no lo podía creer, llegó muy rápido. Mi esposo nos va a ayudar a armarlo. En menos de una semana también llegó el espejo. Yo no podía creer lo rápido que llegó todo. Y así reaccioné cuando lo vi. ¡Yes! ¡Wow! Ahora sí. Tú y yo tenemos que hablar porque ya empieza lo divertido. Ya con la habitación limpia les voy a contar de 2 grandes cambios que hicimos aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Yo no me la puedo creer que esta sea mi habitación y que este sea mi espejo. Ya llevamos un par de días con él. Me despierto en esta habitación y lo veo ahí y no me la creo que este sea mi espejo. En fin, sigamos. Aquí está nuestra nueva credenza. ¿Qué tal les parece? Yo la amo, quedó perfecta para este espacio de mi habitación. En un momento les mostraré los detalles de la madera y cómo está adentro, organizada y todo eso. Pero la veo torcida. Sí, creo que necesita un poquitito. La cobijita para el final de mi casa que siempre me había soñado y que nunca me había atrevido a comprar. O bueno, de pronto no tenía el presupuesto, no estaba en mis planes. ¿Y por qué me decidí a comprarla? Bueno, porque esta es la original que había comprado. Hace 2 años la compré, pero miren, queda esta parte de acá incompleta. Esta cobijita no está hecha para esta cama y llevo ya usándola por 2 años de mi vida. Así que, amiga... Un momento, tengo problema. No sé por qué eso no me está cuadrando. Ok. Se ve algo así. La recoges un poquito para darle dimensión, estructura, textura. ¡Tarán! Otra cosa en la que quise invertir para mi habitación es una planta. Todo lo tengo en tonos muy neutrales, pero se necesita algo de verde. Aquí se necesitan flores, se necesitan cosas vivas. Me llegó la plantita que pedimos.
No sé por qué me la imaginaba un poco más grande que esto. ¡Oh! ¡Yay! Siempre que compren de estas plantas falsas, asegúrense de abrirle bien las ramitas una por una. Y tenemos dos opciones. La primera es ponerla aquí. ¿Qué tal? Opción número 2, al lado de mi ventana. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Creo que me gusta más aquí. Nos falta conseguirle una maceta que se vea bonita ahí, pero por ahora es lo que tenemos. Sigamos decorando. Hora de elegir un arte que vaya con la decoración nueva. Quiero algo que sea de primavera. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Sí, qué bonito. Terminamos de decorar en mi habitación, ya regresaremos de nuevo en el futuro a darles un tour de cómo quede todo, pero por ahora llegamos al primer piso de nuevo, vamos a recoger este desastre que habíamos dejado pendiente. Tengo que hacer una pausa porque el bebé se despertó y además tengo que ir por mi niña a su escuela. Pero en un ratito seguimos con dos asistentes. Y vámonos. Ok, chicos, ¿me van a ayudar a limpiar la casa? Sí. Alexita. Alexita, ¿me vas a ayudar a limpiar la casa? ¡Ayuda! ¡La casa! ¡Abrazo! Mamãe me ligou contando uma história que a chuva levou todo equipamento, só deixou. Ahora quiero aspirar y organizar la sala un poco antes de decorar. Mi esposo se acaba de ir a comprar unas cositas que necesitamos para la casa. Se llevó a los dos niños, así que estoy sola. No tendré mucho tiempo, más de media hora para terminar esto y empezar a decorar. ¿Será que podremos terminar hoy? Hace unos días me fui de compras con mi niña. Este es el atuendo del día. Hace mucho tiempo no me ponía un vestido. Elegí este de flores que va perfecto con la temática del video de hoy. Tengo una chaqueta de denim y me puse mis botas tejanas. Soy tejana. A ver, Sofi, muestra tu atuendo. Tienes un vestido de princesa. Tienes unas botas tejanas como la mamá. Lo llamaré Princesa Pequera. Voy a tener un ayudante de compras el día de hoy. Tengo gafas nuevas de sol, ¿qué tal les parece? Yo no sé mucho de comprar gafas, hace como un año que no me compraba unas, pero a mí me están encantando estas. En ese momento vamos en camino a dos tiendas, Home Goods y Target. Me gustaría ir a la tienda de segunda mano, pero no voy a tener tiempo. Pero si pueden ir a comprar cosas de segunda mano, es lo máximo. Así que vamos a ver qué encontramos. Tarde de chicas. Sofi, ¿estás lista? ¡Eso! Aquí dice. Yeah.
enamoré de estas sábanas, pero no las hay en el tamaño de mi cama. Miren qué hermosura. Son unas fresitas. Me encantan, Sofi, me encantan. No me dan. Ok. Tuvimos una visita muy productiva a esta tienda. Encontré unas cosas preciosas. Toda la decoración estaba de primavera. Había mucho de dónde elegir. Fue difícil contenerse para comprar algunas cosas. Lo primero que tengo que mostrarles es esto. ¿De quién es? De Sofía. Miren esta hermosura. Sofi se enamoró de ella y me dice, ¿y mi decoración de primavera qué, mamá? Yo también quiero para mi habitación. Por supuesto que sí. Además que una de las cosas más satisfactorias si tienes una de estos cojines es hacer esto. Lo siguiente en la lista, no sé si se alcanza a ver bien por el sol. Miren esta cobija, una cobija de margaritas. Miren qué hermosura. Me enamoré. Esta la quiero comprar para el sofá o para mi cama. ¿Ustedes qué creen? ¿Se ve bien en mi habitación? No sé, vamos a ver dónde la ponemos. Siguiente, y la cosa más hermosa que hubiéramos podido comprar el día de hoy. Miren los detalles de esta tetera. Va a quedar perfecta decoración para la cocina. Una decoración de princesa. Sofía se enamoró de esta porque tiene varios colores. Tiene azul, rosa y amarillo. Un poco más rainbow, como le dice ella, de arcoiris. Es funcional porque últimamente estoy tomando mucho té con mi esposo. Sobre todo al final del día estoy tomando té con él. Y es una cosa maravillosa porque nos podemos relajar los dos. Y la quiero usar con él. Quiero romantizar esto de tomar el té con mi esposo y utilizar una tetera de estas. Y por último, algo que yo necesitaba bastante, unas hermosas toallas para el baño. Unas, no sé, pero me las imaginé ahí y las vi perfectas, de conejitos, así blancas. Sí, mi amor. Una visita muy productiva, pero ahora nos queda ir a Target porque necesito comprar mercadito y vamos a ver qué decoración podemos encontrar ahí. Aún me quedan flores, no encontré unas flores bien bonitas para la casa, así que vamos. Llegamos a la sección de decoración. Literalmente he esperado por un par de meses para poder entrar acá porque es que hace rato que había salido de esta colección y yo no había tenido tiempo de venir a comprar. ¿Estás emocionada? La mamá también está emocionada. Necesitamos flores. Acá en Target siempre compro las flores que son como falsas y salen de muy buena calidad a muy buen precio. Pero miren todo esto. Cosas en colores neutros. La decoración que más me gusta a mí. Las compras en Target no fueron muy productivas con esto de la decoración. Solo me llevé un par de flores, ya se las voy a mostrar. Pero estaba aquí pensando por qué mi carro huele tan extraño. Y miren, literalmente un café de hace como 3 o 4 días en el calor. Mami. En fin, ni siquiera sé para qué les estoy contando esto. Mejor vámonos a la casa y empecemos a decorar. Ahora la parte del video que más estaba evitando hacer. Tengo que salir al patio donde está lleno de arañitas y de insectos. Y tengo que ir a buscar la decoración de primavera de los años anteriores porque a mí me gusta siempre reutilizar lo que tengo. ¡Qué día tan hermoso! Yes. Lo encontramos. Me demoré un ratito encontrando todo lo que tengo de primavera, pero esta es mi colección. La mayoría de cosas que ya llevo usando por años. Ahora el momento que todos estamos esperando, empecemos a decorar. Además estamos decorando en la hora con la luz más hermosa. Ustedes díganme, el momento está perfecto. Vamos.
tip que llevo usando por años y que me funciona perfectamente es utilizar de estos velcros que tienen una pegatina por detrás. Por supuesto que no queremos abrirle un hueco a nuestra hermosa puerta, por eso utilizo esos ganchitos, que eso puede aguantar muchísimo peso, libras y libras, kilos y kilos. Eso sí, antes de pegar, lo que necesitas pegar, asegúrate de medir bien el peso. En el paquetito siempre dicen el límite de peso. Por supuesto que si vas a poner algo muy pesado se te va a caer, siempre mira el límite. Y luego puedo poner mi hermosa corona. Este año elegí esta de colores de nuevo porque amo la alegría que trae a mi casa. ¡Tarán! Estamos a punto de acabar, pero este jarrón se ve demasiado vacío, demasiado pobre. Y ya sé con exactitud qué es lo que necesitamos. Si te acuerdas, el año pasado literalmente salí afuera a conseguir algunos arreglos florales para la casa. Y no sé si se alcance a notar en la cámara, pero aquí hay unas florecitas moradas que están bellísimas. Así que con mucho cuidado, no quiero encontrarme un animal o una serpiente o qué sé yo. Y no estoy exagerando porque un vecino mío encontró una serpiente en su patio. Bueno, es un riesgo que tenemos que asumir, vamos. Este es el resultado final y hagamos un tour. Hola, es un nuevo día y me acabo de poner este vestidito para poderles dar el tour de primavera por mi casa. Ya pronto tengo que salir por mi niña y mi bebé está dormido. Y sé que esto no me va a durar mucho porque me va a tocar ir a cambiarme por leggings o sudadera porque los voy a llevar al parque. Pero déjenme disfrutarlo al menos por 5 minutos. Hagamos un tour de primavera por mi casa. Esta es la puerta de mi casa y lo primero que vemos cuando llegamos es la cocina. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? Estoy un poco insegura sobre esto. No sé si traiga ya demasiado color a mi cocina. Quise dejar la isla bien simple, así es como nos gusta, porque muchas veces comemos acá y no queremos lidiar con quitar las cosas, así que esto está perfecto. Además que siento que complementa muy bien la otra decoración. A mí me gustan las decoraciones simples en lo posible. Este florero es de H&M o H&M Home. Le puse estas florecitas con una pintita de rosa, simples pero complementan perfecto con el florero. La verdad no sabía si esto iba a funcionar. Miren, me tocó doblar esto en 1000 pedazos para que pudiera encajar ahí. A la final no sé cómo quedó tan derecha, pero bueno, ahí está funcionando. Llegamos por acá. En mi cafetera de decoración puse esta taza, que es una de las cosas más hermosas, aunque no me funciona mucho porque es muy pequeña y no me sirve para el café, no cabe. Y por eso mi esposo me compró esta, me la regaló, para que por fin pudiera yo tener mi taza de café completa y no tuviera que estar sufriendo con esta. Y esta la estoy dejando para el té, pero bueno, por ahora se pueden quedar aquí de decoración. Quedaron perfectas para la decoración de primavera. De este lado tengo esta jarrita que de hecho es muy especial para mí porque la compré cuando estaba embarazada de mi segundo bebé. Fui a comprarla a Magnolia acá en Texas con mi mejor amiga. No sé si te has visto el programa de televisión Magnolia, es la misma. Y puse estas florecitas que la verdad están un poco viejas y quiero comprar unas nuevas para ponerlas aquí, pero me encantó el combinado de blanco y verde que hace con este conejito. Este conejito tiene como esa textura de pasto y trae el color verde, así que me gustó bastante.
Por aquí tenemos la estufa, que de hecho no la miremos porque está un poco sucia en este momento, pero ignorando esa parte, así quedaron mis toallitas. Estas ya las tengo por un par de años, creo. Y miren qué bonita, es un conejito. Y la otra tiene este grabado verde que también se utiliza mucho en la primavera. Pero Alejandra, ¿por qué hay tantos conejos en la decoración de primavera? ¿Qué sucede? Y bueno, lo que pasa es que el día de Pascua acá hay una tradición en que un conejito viene a visitar a los niños y les trae huevitos. Y entre los huevitos puede haber chocolate o dulces, son sorpresas. Los niños van por todo el campo y los van recogiendo, los ponen en una canastita. Es bien bonito, además de la tradición religiosa de las Pascuas. Así que por eso vas a ver muchos conejos por mi casa. Y hablemos de una de las grandes protagonistas de mi cocina. Miren esta hermosura. No veo la hora de utilizarla con mi esposo o de invitar a alguien a tomar el café o el té y ponerlo acá mientras se lo sirvo. ¡Qué hermosura! Trae demasiada alegría a mi cocina. Y aquí es donde pongo la sal, que de hecho se me acabó. Esta sal es de esa sal para pinchar que agarras mientras vas cocinando, pero bueno, tengo que comprar más. Y aquí quedaron mis rollos de toalla de papel, que de hecho la base es de mármol y yo amo el mármol con mi vida. Así se ve en la cocina de este lado. Y de la cocina pasamos al comedor. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Amo, amo, amo cómo quedó este espacio. En esta credenza o buffet tengo dos canastas. Aquí es donde ponemos los zapatos de los niños, ya que no usamos zapatos. No me gusta por el hecho de mantener los pisos sucios. Los niños juegan en el piso cuando mi bebé está gateando y ya es una costumbre y tradición en mi casa. Aquí tenemos esta vela que me la regaló mi mejor amiga. Es una vela de primavera. Miren qué bonita la tapa. Ya la tengo como por 3 años o 2 años, creo, y aún la utilizamos. Así quedó el gran protagonista de esta área. Estas flores están preciosísimas. Hubiera querido comprar más de ellas, pero solamente habían 2 disponibles. Me hubiera comprado unas 4, pero bueno, eso está bien porque nos forzó a tener que sacar la creatividad y decorar con algo que fuera natural. Vamos a ver qué tanto me duran estas plantitas aquí. Aquí tenemos estos portavasos que me los regaló mi suegra con nuestro apellido. Y aquí tengo otro conejito de este material tipo canasta que hace buen juego con las canastas. Y así quedaron estas 2 velas. Estaba un poco insegura, me parecen un poco locas, pero siento que van muy bien, se ven bonitas. Y por último, bueno, esta es la gran protagonista, la foto de nuestra familia. Aquí mi bebé tenía 6 meses, mi niña 3 años, así que ya va siendo hora de que la reemplacemos. Necesitamos tomar una foto actualizada y ponerla aquí. Quería algo demasiado simple para el comedor, ya que aquí hay mucha cosa y no sé, me gusta que cuando comemos nos podamos ver la cara, y este comedor es un poco pequeño, así que no me gusta poner algo grande acá porque nos puede estorbar mientras comemos. Así que bueno, esto quedó perfecto. ¿Qué tal este morado de estas flores? Yo no lo podía creer cuando las vi allá. Es que es un morado, pero es una cosa hermosísima. Le puse un poquito de agua. Y del comedor aquí tenemos mi patio y pasamos a la sala, que la verdad no hice mucho porque chicas, chicos, mi esposo y yo hemos tomado la decisión de poner acá el mueble que tanto nos habíamos soñado. Hemos tomado la decisión de empezar con ese proyecto. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, imagínate acá tener algo así o tener algo así. Mi esposo y yo nos hemos soñado con ese proyecto desde que nos mudamos. Mejor dicho, antes de nosotros comprar esta casa, yo ya me había imaginado ese proyecto ahí, pero es un proyecto demasiado costoso y había otras prioridades. Remodelé mi habitación, la habitación de mi niña, la habitación de mi bebé, la oficina, que si aún no has visto esos videos, abajo dejo la lista de reproducción. Todo lo hicimos mi esposo y yo en la mayoría, pero mejor dejo de hablar y sigamos con el tour. Y aquí tengo un gran problema porque esta es la cobija que compramos y no la puse porque siento que no queda bien con mi sofá. La amo, me encanta, es una cobija hermosísima. Es que miren esto, pero no funciona para mi espacio y muchas veces es así. Ves una cosa en la tienda y lo ves con otra iluminación, pero llegas a tu casa y tienes otro ambiente de colores totalmente diferente, la luz es diferente, todo es diferente y puede que no funcione. Así que no le quité la etiqueta para poderla devolver y me devuelven el 100% del dinero. Por ahora dejaré la que ya tenía, que no está mal, es así tejida. Algo que sí tenía de primavera de los años anteriores es este cojín que me parece bien bonito. Tiene flores así grabadas y bueno, ahí le da algo de primavera a la sala. Y esta es la vista de mi habitación cuando llegamos. A la final me decidí por esta imagen para tener ahí en mi televisor. En este televisor puedes poner diferentes imágenes, diferente arte, y lo puedes dejar ahí en exhibición por un ratito. Así quedó esta mesita de acá que me la soñaba para yo poder poner aquí decoraciones. Aún me falta poner algunas cositas de acá. Quiero poner libros que quiero leer de noche porque quiero leer un poco más, quiero empezar a leer más.
sobre todo antes de irme a dormir, dejar pantallas, dejar teléfono y leer un poco. Esta piña es una vela, una de las primeras decoraciones que mi esposo y yo compramos cuando nos casamos. De hecho, nunca la hemos utilizado. Aquí tengo esta cajita, aquí quiero poner mis gafas de sol o quiero poner accesorios como mi cadenita, mis aretes. Aunque no tengo muchas cosas, me enamoré de esta cajita, la vi en Home Goods hace unas semanas y tuve que comprarla. Aquí tenemos nuestro álbum de bodas. Aquí estoy yo de novia. Aquí está mi abuela y mi mamá. Un día muy especial para mí. Aquí tenemos la M de Maldonados. Tengo esta velita que me gusta utilizarla bastante. Huele a rosas. Tenemos esta foto de cuando vivíamos en Nueva York. Ese es el árbol de Navidad de Nueva York. Nos dimos un gran beso. Creo que estábamos recién casados. Es muy especial esta foto para mí. Y puse estas hortensias, mi tipo de flor favorita, con este jarroncito blanco. Y aquí puse esta foto que de hecho este portarretratos está un poco quebrado, pero esta foto es muy especial porque es el primer evento al que mi esposo y yo fuimos. Éramos novios y era el primer evento elegante, así que no podía evitar enamorarme de él, verlo así súper elegante, súper... Mejor dicho, yo flechada, pero bueno. Aquí tenemos fotos de nuestra boda, este besito. Y acá saliendo de la capilla donde nos casamos, me encanta esta foto porque acá estaba yo muerta de la risa y él también. Una foto demasiado espontánea y por eso me encanta, porque no es posada, captura perfectamente el momento. Ahora hablemos de esta hermosura, una de los protagonistas. Yo me soñaba hace mucho tiempo con uno de estos espejos. Miren estos detalles, todos en madera. Da la impresión de que es un espejo antiguo. Ay no, yo lo amo, lo amo. Miren estos detalles de acá. Así está en las esquinas. Tiene este detalle de acá. Y estos como corazones. Termina así. Y de la misma manera en el otro lado. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? El espejo de mis sueños. A un tercio del precio del original. Y por último mi cama, que yo siempre la amaré en tonos neutros. Así se ve la textura de esta mantita. No sabía si comprarla verde o de este color. Qué bueno que me decidí por este, para mantener la cama en tonos neutros. Este es el lado donde duerme mi esposo. Y aquí tiene una foto con su mamá. Creo que ahí tenía unos 2 o 3 años. Esta foto es muy especial para él, así que la tiene aquí al ladito. Y de este lado estoy yo. Aquí tengo mi reloj despertador, que de hecho este reloj tiene lucecitas. Inclusive si te levantas y todavía está oscuro afuera, esto crea como la sensación de que llegó el amanecer, de que está saliendo el sol, así que se ilumina la habitación muy tenue. Esto de pronto te puede ayudar mucho a despertarte más fácil, si lo he notado. Aquí tengo este pequeño bol de cerámica, aquí es donde pongo mis aretes y mi cadenita cuando me voy a dormir por la noche. Este es de Valencia, España, que de hecho me lo trajo mi suegra cuando fue de vacaciones. Si eres de España, te mando un beso, un abrazo. Yo amo el acento español, las series españolas de Netflix. El Gran Hotel, El Tiempo entre Costuras, Las Chicas del Cable, Casa de Papel, en fin, todas esas series son espectaculares. Tienen muy buena televisión en España, los felicito. Y que ni se diga de la comida, de la cultura de su país, de su gente, en fin, todo. Algún día me sueño yendo a España y este video no es acerca de mis viajes, así que sigamos. Así quedó este lado de mi habitación. Aquí quedó mi arbolito de olivo, que aún seguimos sin maceta. Necesito una bien bonita, de pronto una canastita. Y mis cortinas, que las dos son en tonos neutros, y la varilla es en dorado. Me encantó este arte porque trae el color rosa a la habitación con el tono blanco, unos verdes, y yo creo que eso es lo que necesitamos un poco aquí. Y de este mueble miren estos detalles, así es como se abre la puerta. Aún no tenemos nada, pero de pronto aquí podemos poner papeles importantes y cosas así que no queremos en el resto de la casa. Pero lo que más me enamoró de este mueble es este diseño de acá. No sé por qué, pero me da como mucha armonía, paz, y por eso me encanta. Así se ve de cerca la madera. Y algo que también me encantó fue esta parte de acá circular. Es un mueble moderno, pero a la misma vez da esa sensación de que no va a pasar de moda nunca. Además, por su color lo puedo utilizar en cualquier parte de mi casa si lo quiero mover algún día. Por eso también me animé. Regálame un emoji de primavera que represente tu decoración. Yo les mando un beso, un abrazo. Los quiero. Adiós.